Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Estamos gozosos? ¿Estamos gozosos esta mañana? Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Yo quiero pedirle que por favor incline su rostro y me acompañe en esta oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias una vez más, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Padre, porque nos permites tener este lugar, Señor, esta casa donde podemos venir libremente a adorar y glorificar tu nombre, a congregarnos como un solo cuerpo, Señor, una sola iglesia, una nación santa, un pueblo escogido por ti, Señor, sin sentir temor de que vamos a hacer. Gracias, Señor. Gracias también por tu palabra, Señor, esa palabra que tú has dejado para que transforme nuestras vidas. Esa palabra, Señor, donde encontramos principios, Señor, que hacen que nuestra vida crezca, Señor, nuestra fe en ti, Señor, sea aumentada, Dios. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y derrames bendición, Señor, aún más, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que sujete nuestras emociones, Señor, a tu voluntad, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra, Dios. Y que el propósito de esta palabra, Señor, se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú tienes el primer lugar, Señor. Declaramos que tú eres, Señor, el que va delante, Señor, de nosotros como poderoso gigante. Y que en esta mañana es tu palabra, es tu revelación. Eres tú, Señor, el que va a impartir bendición en este momento a través de los principios extraídos de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando durante este mes de enero bajo el tema del pueblo victorioso de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí pertenecemos al pueblo victorioso de Dios? Pero levante su mano con convicción. ¿Cuántos pertenecen al pueblo victorioso de Dios? Diga amén. Diga, yo soy un hombre, una mujer victoriosa que pertenece al pueblo victorioso de Dios. Dígaselo a la persona que está a su lado. Yo soy un victorioso de Dios. Somos el pueblo victorioso de Dios. Amén. Pero para ser un pueblo victorioso, para llamarse victorioso, tenemos que haber ganado una batalla, ¿cierto? Nadie se llama ganador sin haber ganado algo. Tenemos batallas que librar, ¿sí? Por eso el título de esta reflexión del día de hoy es ¿cómo enfrentar a los gigantes y vencerlos? ¿Cómo enfrentar a los gigantes y vencerlos? Y quiero que por favor abra su Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. El relato de este libro de Samuel nos cuenta acerca del pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel le ha pedido al Señor que le dé un rey. El Señor llama a Saúl como rey, elige a Saúl como rey. Y a lo largo de estos primeros 16 capítulos nos cuenta que el pueblo de Israel pasan en constante lucha, batalla contra el pueblo filisteo. Y en el capítulo 17 nos encontramos una vez más en una batalla del pueblo de Israel contra los filisteos. Y dicen los primeros versos de este capítulo 17 que hay un gran valle, y en una montaña de un lado del valle los ejércitos de los filisteos, y del otro lado del valle, en otra montaña, los ejércitos del pueblo de Israel liderados por Saúl, su rey. Pero lo interesante en esta ocasión, en esta batalla, es que dice que de las filas del ejército de los filisteos sale un gigante, un hombre espectacularmente imponente. No sé si espectacularmente, pero sí imponente en tamaño y en fuerza. Dice la palabra que medía
aproximadamente 3 metros. Hay quienes dicen que medía 3 metros 20, 2 metros 90. La situación es que este gigante es imponente. Más o menos, para que nos demos una idea, 3 metros es como de ahí del suelo, casi como hasta mi cabeza. Impresionante en tamaño y en fuerza. Y dice que este filisteo se para enfrente de los ejércitos de Israel y grita: ¡Hey! Yo soy Goliat, el filisteo. No hay necesidad de que entremos en batalla. Escojan a uno de su ejército que me quiera enfrentar. Y si yo le venciere, ustedes serán nuestros esclavos. Pero si ese hombre me matare, los filisteos seremos sus esclavos. Y es que la forma en que Satanás trabaja es queriendo intimidar. Satanás quiere traer temor, duda, inseguridad a la vida del pueblo de Dios, a ese pueblo victorioso de Dios. Pero la historia no termina ahí. Irrumpe en la historia un joven humilde, sencillo, David. Y en este relato nos enseña cómo David enfrentó a Goliat y lo venció. Por eso el título: cómo enfrentar gigantes y vencerlos. Porque en este relato la palabra del Señor nos enseña que a los gigantes se les puede vencer. ¿Está usted escuchando? A los gigantes se les puede enfrentar y se les puede vencer. Es por esta razón que es mi deseo, mi propósito a través de este mensaje, que podamos extraer de este capítulo 17 los principios que había en la vida de David, que lo convirtió en un vencedor de gigantes. Levante su mano y diga: yo voy a ser un vencedor de gigantes. Yo voy a ser un vencedor de gigantes. Es necesario un carácter de un vencedor de gigantes. ¿Anhela usted el carácter de un vencedor de gigantes? Amén. Voy a hablar de varios principios, y el primer principio que quiero compartir con ustedes es el siguiente: los vencedores de gigantes. Los vencedores de gigantes saben que les sirven a un Dios vivo. Esos vencedores de gigantes que van a enfrentarlos y los van a vencer, saben que sirven a un Dios vivo. Vamos al verso 10. En el verso 10 de este capítulo 17 dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y dice que oyendo Saúl y todo Israel, todo el ejército, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. En otras versiones dice que salieron corriendo de temor. Pero en el verso 26 aparece David. Dice que su padre Isaí manda a David a que lleve comida, alimento a sus hermanos. Va David, obediente a su padre, llega a donde está la batalla, entrega el alimento a la persona que era la responsable de guardar esos alimentos, y dice que buscando a sus hermanos, escucha a este gigante salir y gritar: ¡hey! Aquí estoy, ¿quién me va a enfrentar? Y David empieza a preguntar: ¿qué dicen que va a hacer el rey con la persona que enfrente a ese gigante? Y vea qué interesante lo que dice David en el verso 26, en su parte B. Dice: ¿quién es este filisteo pagano, incircunciso,
que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién es? ¿Qué se cree este gigante que está desafiando a los ejércitos del Dios viviente? A mí esto me llamó poderosamente la atención. Esta pregunta de David denota que hay algo diferente en David, porque dice en los versículos anteriores que un ejército entero y el rey, al ver al gigante, ¿qué? Se turbaron, tuvieron miedo y salieron corriendo. Pero David más bien parece estar molesto y dice: ¿cómo es posible que este incircunciso pagano, que sus dioses son falsos, está desafiando a los ejércitos de un Dios que está vivo? ¿Cómo es posible?, dice David. La respuesta es muy sencilla. David sabe que él tiene un Dios que está vivo. David sabe que su Dios responde cuando él clama ahí. David sabe que su Dios responde al clamor de sus hijos. David sabe que su Dios es un Dios vivo, que mueve su mano a su favor de aquellos que ha elegido para que sean ese pueblo victorioso de Dios. En Jeremías capítulo 10, versos 5 al 7, Jeremías hace un contraste entre los dioses falsos y el Dios viviente. Porque los filisteos creían en Dagón, en Baal, dioses falsos, dioses hechos por hombres. Y Jeremías habla acerca de estos dioses falsos. Y en el verso 5 del capítulo 10 de Jeremías, Jeremías dice: sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en brazos de un lado a otro, porque no pueden caminar. Y dicen: no tengan temor de semejantes dioses, porque ellos no pueden hacer mal y tampoco pueden hacer bien. Pero vea lo que dice en el verso 6, hablando de nuestro Dios. Sí, su Dios, ese Dios que está vivo, dice: Señor, no hay nadie como tú, porque tú eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería, oh Rey de las naciones? Ese título solo te pertenece a ti entre todos los sabios de la tierra. Y en todos los reinos del mundo no hay nadie como tú, como nuestro Dios viviente, que resucitó al tercer día y la tumba está vacía. Amén. Nuestro Dios nos escucha. Nuestro Dios se mueve en nuestra defensa. Nuestro Dios nos sustenta, nos libra de todo mal. El problema es que muchos creyentes han disminuido al Dios viviente. ¿Sabe qué es lo primero que pasa en la vida de un siervo del Dios viviente? Hay una transformación profunda en la forma de enfrentar la adversidad, en la forma de enfrentar a los gigantes que Satanás quiere utilizar para infundir temor, duda, inseguridad. Porque los vencedores de gigantes no se dejan llevar por lo que sus ojos naturales ven, por lo que su mente dice que es normal. No ven las circunstancias como una limitante. En Números 13, Números capítulo 13 nos habla de dos hombres que tenían la visión y la mentalidad que viene de Dios, al igual que David. Dice que Moisés manda a dos exploradores a la tierra de Canaán. Dice: ven, vayan, exploren esa tierra que Dios ha dicho que nos la va a dar. Es nuestra, pero vayan a ver qué hay en esa tierra. Dice que salen 12 exploradores y después de 40 días regresan. Y cuando regresan empiezan a dar el informe al pueblo y a Moisés. Y de los 12 exploradores hay 10 que dicen: no podemos ir allá, mejor quedémonos aquí. Es más, ¿sabe qué? Agarremos los chunches y devolvámonos a Egipto. Hay gigantes en esa tierra. Y cuando nosotros estamos al lado de ellos, parecíamos grillos, saltamontes, cucarachas, unas chinches a la par de ellos, que con solo un pie nos pueden majar y nos matarán. Pero entonces se levanta Caleb y Josué y dice: ¡hey!
Eso no es así. Nuestro Dios puede más que ellos. Y si el Señor dijo que nos iba a dar esa tierra, Él nos la va a dar, porque nuestro Dios está vivo. Y es que cuando tú empiezas a caminar conforme a la voluntad de Dios, cuando tú entiendes que tu Dios está vivo, ya tú no puedes ver las cosas igual como las ven los demás, porque tu mente ha sido transformada. No te quedes con la mentalidad de un grillo. Romanos 12, 1, 2 dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida para servirle a Él y hacer todo lo que a Él le agrada. Verso 2: y no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, para que así usted pueda comprobar la agradable voluntad de Dios en su vida. David no vio lo grande que era Goliat. David vio la gran victoria que Dios le iba a dar, la gran oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara y pudiera una vez más entender todos los que estaban a su alrededor que Dios es un Dios vivo y que puede hacer lo que la gente, lo que los seres humanos piensan que es imposible. Segundo principio en la vida de un vencedor de gigantes. De un vencedor de gigantes que lo va a enfrentar para vencerlo. Amén. ¿Es usted un vencedor de gigantes? Levante su mano y diga: yo voy a ser un vencedor de gigantes. Yo voy a ser una vencedora de gigantes. A mí no me van a poder derrotar, porque yo sirvo al Dios vivo. Amén. Un vencedor de gigantes, segundo principio, tiene que alejarse de aquellos que intentan desanimarle. Porque cuando usted empieza a caminar con una mentalidad diferente, con una visión diferente, ya usted no cabe en el común de la gente. Y entonces van a venir personas que van a decirle: hey, quédese quieto, deje de moverse. ¿Para qué va a hacer eso? Deje que lo hagan los que lo saben. En el verso 28, vamos al verso 28. En el verso 28 dice que Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres del ejército y dice que se puso furioso y le dijo: hey, David, mocoso. Sí, porque era un joven. Porque David no estaba en el ejército de Israel. En aquel entonces dicen que para estar en el ejército tenías que tener más de 20 años. Eso significa que David rondaba su edad entre los 17 y 18, 19 años. Era un muchacho que lo tenían allá cuidando ovejas. Entonces su hermano le dice: hey, ¿con quién has dejado esas pocas ovejas que tienes a tu cuidado allá en el desierto? Yo te conozco, tú andas viendo a ver qué sacas partido aquí. Despreciando a su hermano. Pero dice el verso 30: apartándose David de su hermano, fue y siguió preguntando. Entonces Saúl recibe el informe de alguien del ejército que le dice: hey, Saúl, hay un muchacho ahí que dice que él puede enfrentar a Goliat. Saúl, ni lerdo ni perezoso, lo manda a llamar. Venga, tráigamelo. ¿Quién es ese muchacho? Cuando se presenta David ante Saúl, le dice: nadie, en el verso 32, nadie tiene que desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear. Y uno pensaría que ante esta proposición de David, Saúl iba a empezar a saltar de alegría. Y no, dice que más bien le dijo: ¿cómo se te ocurre? ¿Acaso estás loco? Tú eres solamente un muchacho y ese gigante ha sido un guerrero toda su vida. Tú ni siquiera sabes cómo pelear. Hay personas que son como Eliab y Saúl. Te van a querer desanimar. Como decimos en el argot popular, te van a querer bajar el piso. Comentarios como: no haga eso, déjelo ahí. ¿Para qué va a emprender ese nuevo proyecto? Mejor quédese quedito. Cuando vas a enfrentar los gigantes, tienes que alejarte de estas personas. Resta importancia a estos comentarios. Es más, aléjate, aléjate. No hagas caso a esto.
Aunque nadie creía posible que David podía vencer a Goliat, David sigue creyendo: yo voy a ir a pelear con él. Porque esto no es, hermanos, del que es más rápido, del que es más fuerte. Esto tiene que ver con que Dios te ha elegido para un propósito, y ese propósito se va a cumplir sí o sí. David medía 1,70 m, 75. Es el promedio de lo que mide un hombre israelita. Era un muchacho de buen parecer, dice. Nadie creía posible que él pudiera vencer a Goliat. Pero David no dejó que el tamaño de Goliat lo paralizara. No dejó que el tamaño de Goliat trajera desánimo a su vida. Y él identificó la amenaza y dijo: yo voy a ir a pelear. Y si había algún temor en él, lo dejó de un lado, porque él tenía la convicción de que Dios le había dado la victoria en esa guerra, en esa batalla. Amén. Y yo no estoy menospreciando el temor, porque hay circunstancias, hay situaciones en nuestra vida que enfrentamos que muchas veces nos sentimos temerosos. Y el temor es de los seres humanos, es normal. El problema es cuando ese temor te paraliza, cuando ese temor no te permite seguir hacia adelante, cuando empiezas a hacer más caso a lo que el gigante te está diciendo, a la confrontación del gigante, y entonces te quedas paralizado. El éxito no está en no sentir temor, el éxito está en que ese temor no te paralice y que tu fe en el Dios viviente no decaiga. Cuando enfrentas gigantes, tienes que rodearte de personas que tengan la visión que viene de Dios. Personas que han abrazado la mentalidad que viene de Dios. Personas que entienden que tienen un Dios que va delante de ellos y que no hay gigante que sea más grande que su Dios, porque ese Dios sí es verdaderamente el poderoso gigante de los ejércitos de Israel, el poderoso gigante que tiene un pueblo que es victorioso. Tercer principio en la vida de un vencedor de gigantes. Diga conmigo: yo soy un vencedor de gigantes. El Señor me ha hecho vencedor de gigantes. Yo soy un conquistador. Yo soy parte del pueblo victorioso de Dios. Pero dígalo con convicción: yo soy parte del pueblo victorioso de Dios. Tercer principio: un vencedor de gigantes sabe lo que puede hacer cuando cuando su vida está depositada en la mano del Dios viviente. En las manos del Dios viviente. La fe profunda que tenía David en Dios lo llevó a tomar esta decisión de ir a enfrentar al gigante. ¿Por qué? Porque él sabía que en múltiples ocasiones antes de llegar a ese enfrentamiento, ya Dios lo había librado de leones, de osos, de grandes peligros. Por eso David en el verso 37, vamos al verso 37, en el verso 37 dice: si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. David sabía que tenía el respaldo de Dios, que había sido elegido. Y hermano, yo quiero que usted escuche esto. Si el Señor te ha elegido, hermana, si el Señor te ha elegido, no hay nadie que vaya a quitarte lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida. Aunque Satanás mande gigantes que te quieran atemorizar, el Señor va a cumplir su propósito en su vida. Si usted se dispone a creerle a ese Dios que está vivo, a cambiar su mentalidad, a cambiar su visión y a depositar su vida en las manos del Dios viviente. David sabía lo que era en manos de Dios. En el capítulo 16 dice que Dios habla a Samuel y le dice: ve a la casa de Isaí. Yo he escogido al próximo rey de Israel. Ve, ahí está el próximo
rey de Israel. Dice que Samuel va. Al principio estaba temeroso porque dice: si Saúl se da cuenta me va a mandar a matar. Pero cuando el Señor te dice que hay que hacer algo, tú tienes que levantar la mano y decir: sí, Señor, ahí voy. Y entonces Samuel fue. Cuando llega a casa de Isaí, dice que Isaí pasa al más grande, al más guapo, al más fuerte, al más inteligente. Y cuando pasaron todos, el Señor le dice a Samuel: aquí no está. Ve, pregunta. Ahí está. Si todavía hay alguien que falta pasar. El olvidado. Dice que Samuel va, el despreciado, el que lo tenían allá en el olvido. Pero es que a Dios no se te olvida que te ha elegido, porque esto no es de quien te eligió aquí en la tierra. Esto es del que te eligió allá en el cielo y ha dicho: tú estás para hacer cosas grandes. Cuando llega a casa de Isaí, dice que Isaí, y mandan a llamar a David. Y cuando Samuel ve a David, dice el Señor: este es, úngelo. Y dice que en ese momento Samuel, 1 Samuel 16:13, dice que ungió a David y el Espíritu Santo del Señor vino con gran poder sobre David. Entonces, cuando David está en este capítulo 17 enfrentando la responsabilidad, la decisión de enfrentar a Goliat, él sabe que el Espíritu Santo de Dios está sobre él. Y déjeme decirle algo: ese Espíritu Santo de Dios está sobre tu vida. Tú has sido ungido por el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el Espíritu Santo de Dios se posa sobre ti y hay un poder en tu vida. Ahora, que tú no lo uses, eso es otra cosa. Pero David abrazó el poder de Dios. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Hay poder sobre tu vida. Hay poder sobre tu vida, el poder que viene del Dios vivo. Hay poder para enfrentar a los gigantes y vencerlos. La fe de David lo llevó a tener la plena confianza, la seguridad de que Dios lo iba a respaldar en el momento de la batalla. Él sabía lo que era en manos de Dios. ¿Está usted depositando su vida en manos de Dios? ¿Sabe lo que usted puede hacer cuando le permite a Dios que trabaje en usted? Principio número 4 en el carácter de un vencedor de gigantes. Ese vencedor que va a enfrentar al gigante y lo va a vencer. Un vencedor de gigantes usa la armadura y las armas que Dios le ha dado. En el verso 38 dice que ayer comparto con ustedes también hoy. No sé cómo se les ocurrió esa idea, porque Saúl dice que cuando fue elegido rey, el Señor lo escogió porque era más alto que todos los hombres de Israel. Aproximadamente podía medir 1,90 m, tal vez 2 metros. Y David medía 1,70, 1,75. Jamás su armadura le iba a quedar a David. Pero no era concebible que nadie fuera al campo de batalla sin tener una armadura. Entonces Saúl pone su armadura sobre David. Y dice que cuando David se pone esa armadura e intenta caminar, parecía un robot. Le dice: no, yo no puedo usar esto. Dice en el verso 38, perdón, 39. No estoy acostumbrado a usar esto. Y entonces David se quitó esa armadura. Y vale recalcar, hermanos, que la armadura de Saúl representa lo que el mundo quiere poner en nuestra vida para enfrentar a los gigantes. No sé si a usted le ha pasado que le dicen: vaya, hable con su jefe. Usted es muy inteligente, es más, usted tiene muy buena hablada. Vaya, usted es muy inteligente, no tenga miedo de comenzar ese proyecto. ¿Para qué va a orar si usted ya sabe cómo hacerlo? Vaya. Cuando nos ponemos esta armadura, nuestra lucha ya está
hemos estado derrotados sin antes de empezar a luchar. La armadura que tú y yo tenemos que usar es la que el Señor ha dejado a nuestra disposición. Y mi pregunta es, ¿sabes cuál es esa armadura que Dios ha dejado a tu disposición? En Efesios 6, capítulo 6, verso 10 al 13 dice: fortalézcanse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan enfrentar las artimañas del enemigo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino con poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir con firmeza. La pastora en la primera predicación de esta serie decía: no hay lucha espiritual que usted pueda ganar con recursos naturales. La lucha espiritual se gana con los recursos espirituales, con recursos que Dios ha dejado a tu disposición. ¿Cuáles son las armas que el Señor pone a nuestra disposición? Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No son carnales, son espirituales. La oración y la intercesión es una de las armas. Santiago 5:16 dice: la oración del justo es poderosa y es eficaz. La palabra de Dios. La palabra de Dios es otra arma poderosa. David más adelante en el Salmo 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La alabanza y la adoración es otra arma poderosa. Está Pablo y Silas allá en lo más profundo de la cárcel, en el calabozo, y ellos ahí en esa soledad empiezan a cantar: Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. ¿Y qué dice la palabra? Tembló, retumbó la tierra, las cárceles fueron abiertas, los grilletes que le tenían atados se rompieron, porque en medio de la alabanza el Señor derrama de su poder, de su unción, y entonces no hay enemigo que te pueda hacer frente y vas a salir victorioso. El asunto radica, hermano, en cuánto utilizas tú estas armas que el Señor ha dejado a tu disposición. ¿Estás acostumbrado a usar la armadura que Dios ha puesto a tu disposición? Las armas que Dios ha puesto a tu disposición, porque dice esta enseñanza que David era hábil con su honda. David desechó lo que las manos humanas habían hecho, la armadura de Saúl, para utilizar lo que Dios había puesto en sus manos: una honda y la vara de pastor. Y dice que tomó 5 piedras. Y eso es un dato interesante. ¿Por qué 5 piedras? Solo era un gigante. ¿Será que David tenía miedo de fallar? No, sino que más adelante en el libro de Samuel dice que Goliat tenía 4 hermanos. Y era tanta la convicción de David de que Dios le iba a dar la victoria, que él dice: voy a llevar 5 piedras, porque cuando mate a Goliat, sus hermanos van a salir y les voy a y los mato a los 5 de una vez, porque eso es lo que hace Dios. Dios te va a dar la fuerza para derrotar a esos gigantes. No importa si es 1, 2, 3, 4 o 5, el Señor te va a hacer más que vencedor. Pero él fue con piedras y con su vara de pastor. Él era hábil con su honda. De un golpe venció a Goliat. ¿Eres hábil en la oración e intercesión? ¿Escudriñas la palabra de Dios a profundidad?
utiliza las armas, la armadura que Dios ha dejado a tu disposición. Quinto principio en la vida de un vencedor de gigantes. Dígale a la persona que está a la par: ya casi llego a ser un vencedor de gigantes. El Señor está transformando mi vida, dígale. Él está cambiando mi mentalidad en este momento. El diablo no me va a atemorizar más, dígale. Pero dígaselo con convicción: Satanás no me va a atemorizar más, y a ti tampoco. Somos vencedores de gigantes, amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Él es el que merece la gloria, la honra. Quinto principio: un vencedor de gigantes. Oiga, escuche esto. Un vencedor de gigantes sabe quién pelea por él y le da toda la gloria. En el verso 42, vamos al verso 42. Voy a leer para ustedes la versión del lenguaje actual. Me hizo un poco de gracia al principio como se expresa en esta versión. Dice el verso 42: cuando vio Goliat a David, que no era más que un muchachito de piel morena, le consideró poca cosa. Cuando vio Goliat, aquel gigante, que lo que venía era un muchachito de piel morena, de ojos lindos y pelo rubio, dice, lo tuvo como poca cosa. Y es que, hermano, Satanás ha querido vender humo en este último tiempo, haciendo creer que Dios está muerto, que es un mito, que es un profeta más para muchos. Pero nuestro Dios está vivo, y nosotros, como parte de su pueblo, somos más que vencedores. Lo que pasa es que hay muchos cristianos, y esto me duele decirlo, que no creen en que su Dios verdaderamente puede hacer lo imposible. No importa tu tamaño, no importa que el que está a la par diga que no puedes. Esto no depende de ti, depende del Dios vivo. Y entonces Goliat lo tiene por poca cosa a David, y empieza a gritarle: ¡Hey! ¿Acaso yo soy un perro para que tú vengas con piedras y con un palo? Te voy a matar y voy a dar tu carne a las bestias. Oiga, porque Satanás quiere venir a susurrar a nuestro oído y decir: usted no puede, usted no es nadie, a usted nadie le importa. ¿Ha pasado o no ha pasado? Satanás viene a querer engañarte y decirte: quédese quedito, no haga nada, de por sí te va a salir mal. Pero un vencedor de gigantes no escucha las palabras del enemigo. Un vencedor de gigantes se para fuerte, y como David en el verso 45 le dice a Goliat: hey, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú te has atrevido a desafiar. Hoy mismo, dice el verso 46, Dios me ayudará a vencerte, y te mataré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo alimentaré los buitres y las bestias salvajes con los cadáveres de los filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de la iglesia, comunidad cristiana, el Faro, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos de Israel, el Dios que sustenta mi vida y tu vida, el Dios que no lo derrotó la muerte. Todos los que están aquí, dice David en el verso 47, se darán cuenta que Dios da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes, dice David, y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. Hermanos, la gente a su alrededor lo está viendo.
La gente que está a nuestro alrededor nos está viendo cómo enfrentamos nosotros la dificultad, cómo enfrentamos nosotros que decimos que somos hijos de Dios la adversidad, cómo enfrenta usted la necesidad, cómo enfrenta usted los ataques del enemigo. Y ¿sabe qué? Cuando usted lo enfrenta agarrado de la mano de Dios, de ese Dios poderoso de los ejércitos de Israel, todo mundo a su alrededor se dará cuenta que Dios está vivo y que vive en usted. Para terminar, hermano, principio número 6 de un vencedor de gigantes. Ese vencedor de gigantes que va y enfrenta a los gigantes y los vence. Los gigantes no se enfrentan para salir derrotados. Cuando usted enfrenta al gigante en sus propias fuerzas, usted sale derrotado. Los gigantes, cuando usted los enfrenta de la mano del Dios vivo, usted los enfrenta para salir victorioso. ¿Cuántos pueden decir amén? Sexto principio: un vencedor de gigantes no convive con el gigante, lo liquida. Yo quiero que usted escuche esto. Un vencedor de gigantes no convive con el gigante, lo liquida. Y el Señor ponía esto en mi corazón. Hay personas que tienen un pecado oculto, que lo han dejado crecer como el gigante Goliat, y están conviviendo con él. El ejército de Israel dice que tenía 40 días de ver a Goliat salir todos los días a gritarles en la cara, a intimidarlos. Hey, ¿quién va a venir a pelear contra mí? Nadie. 40 días se habían acostumbrado a ver a Goliat. Solo les faltaba invitarlo a comer. Pero hay personas que están así, mire, abrazados del gigante. ¿Cómo estás, gigante? ¿Tienes hambre? Tome, yo te alimento. Le dan cabida a la carne y ese gigante sigue creciendo. ¿Necesitas agua? Tome, dejo de orar. Acuéstate aquí a la par mía, gigante. Un vencedor de gigantes no convive con los gigantes que Satanás ha mandado a infundir temor a tu vida. Un vencedor de gigantes lo liquida. Verso 48. Cuando el filisteo se acercó para atacar a David, David corrió hacia él. David no corrió hacia el otro lado, corrió hacia el gigante, lo enfrentó, sacó su piedra de la bolsa pastoril, la puso en la onda y le dio en la frente y lo derribó. Y no se quedó ahí esperando a ver qué pasaba. Dice que salió corriendo, tomó su espada y le cortó la cabeza. Si pasan los demás muchachos de la alabanza, mis compañeros de alabanza, David no convivió con el gigante. David no se prestó para ese juego de intimidación. David creyó en el Dios vivo. Su mentalidad transformada lo hizo ver la posibilidad de que Dios se manifestara a pesar de lo imposible que parecían para los demás. Y él liquidó al gigante. No coquetees con un gigante herido. No coquetees con el gigante herido. No vaya a ser que ese gigante se levante y quien perezca seas tú. Escuche, hermano. Escuche, hermana. No alimentes al gigante. No vaya a ser que ese gigante se levante y el que perezca seas tú. La pregunta es, yo les pido por favor que se pongan sobre sus pies. La pregunta hoy es, ¿hay gigantes que Satanás ha enviado a tu vida y tal vez te tienen atemorizado? Yo pregunto, ¿estás alimentando ese gigante que trae duda, temor, inseguridad, que puede hacer
aquel llamado que Dios ha puesto en tus manos y que tú no has dado el paso. Un pecado oculto que no has entregado al Señor. Yo quiero decirte algo: el Señor quiere que sus hijos vivan en victoria. Él dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y ya es suficiente de que ese gigante te atemorice. Es suficiente de que ese gigante te infunda duda, inseguridad. El Señor hoy quiere sacarte de esa cárcel de inseguridad que ese gigante ha venido a traer a tu vida. Pero Él también quiere que nosotros, su pueblo victorioso, caminemos como victoriosos, que caminemos con fuerza, que cuando venga la lucha, cuando venga la adversidad, usted se levante y diga: yo voy a ir a luchar contra ese gigante, lo voy a vencer, lo voy a derrotar. Pero necesitamos agarrarnos de la mano del Señor. Yo quiero invitar hoy, si hay aquí alguna persona que no ha recibido al Señor en su corazón, quiero decirte algo de parte de Dios. Tú no tienes que vivir atemorizado. Tú no tienes que vivir pensando que no vales nada, porque tú vales mucho para el Dios vivo. Él ha entregado su vida por ti. Y yo te voy a decir algo: vas a empezar a caminar diferente cuando le entregues tu vida al Señor. Y quiero invitarte a que pases aquí adelante. Vamos a hacer un acto de fe. El Señor está con brazos abiertos para que recibas la bendición que Él tiene para tu vida. Él no te juzga por tu pasado. Él quiere hacer algo nuevo en ti. Ven aquí a los pies de Cristo. El Señor quiere dar algo diferente a tu vida y transformar tu manera de vivir. Y esta otra invitación es para toda la iglesia. Necesitamos fortalecer nuestra fe en Dios. Y si hay gigantes que te han querido atemorizar, hoy es el día en que el Señor te va a dar la victoria. Usted puede decir amén. Hoy es el día en que el Señor te va a dar la victoria. Y yo te voy a decir algo: si has ganado batallas, vienen otras. Van a venir otros gigantes con otros nombres, con otros tamaños, con otras formas, pero el Señor te quiere dar la victoria. Pasa aquí adelante. Hoy Dios te va a dar una unción nueva. Hoy el Señor va a llenar tu vida para que camines como un vencedor de gigantes, para que camines con fuerza, con poder, ese poder que viene del Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que ha vivido y vivirá por siempre y ha vencido la muerte. El Señor va a derramar unción sobre tu vida cuando tú pongas tu vida en manos de Él. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios viviente, el que sustenta a este pueblo victorioso. Tú has vencido la muerte en la cruz del Calvario. Tú has derramado de tu unción sobre tus hijos. Tú nos has marcado, has puesto tu sello sobre nuestra frente. Nos has elegido. Y aunque el mundo diga que no, tú dices que sí. Y aunque el mundo diga no es posible, tú dices sí es posible, porque para mí no hay nada imposible. Y ahora, en el nombre de Jesús, esa cárcel donde te ha metido el gigante se abre y tú vas a alabar al Rey de Reyes, porque Él es el que sustenta tu vida. Gracias, Señor.